Muy bien. Siguen llegando algunos hermanos todavía. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Me alegro. Esta tarde pensaba, me venían a la mente las palabras de Jesús. Cuentan los evangelios que Jesús, antes de entrar en su pasión, justo al momento de sentarse a la mesa con sus discípulos para celebrar lo que conocemos con el nombre de la Última Cena, les dijo esto: con muchas ansias he esperado, he deseado estar este momento con ustedes, ¿no? Y esto me brotaba esta tarde del corazón, porque también yo con muchas ansias he esperado que llegue este día de estar juntos y de comenzar nuestros encuentros de formación en vistas a un relanzamiento, a una renovación de la pastoral sociocaritativa en nuestra iglesia particular, en nuestra arquidiócesis. Los que tienen ya algunos años participando en estos encuentros, los que vinieron a la Asamblea Pastoral del año 2019, fíjense, más de 3 años atrás, que fue en diciembre, por ahí, recordarán que después de hacer un trabajo en grupos en la Asamblea Pastoral, un discernimiento en grupos, la Asamblea optó por, digamos así, aprobar la propuesta que les traje, que había sido previamente consensuada con los sacerdotes en varias reuniones de presbiterio y también con las religiosas en una reunión entre clero y religiosas. La propuesta de dedicar el año 2020 justamente a esta dimensión tan importante en la vida de la Iglesia, y acordamos entonces que el año 2020 sería el año de la caridad. No sabíamos para entonces que 3 meses después llegaría el COVID a Perú y Arequipa, y que a través del COVID Dios nos haría vivir no solamente un año, más de un año ejerciendo de modo intenso la caridad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa ocasión de ejercer la caridad a raíz del COVID? Arequipa como iglesia, la iglesia en Arequipa, nuestra arquidiócesis, y eso somos todos, ¿no?, tuvo un rol protagónico a raíz del COVID, ¿no?, en la atención a los enfermos, atención a tantos hermanos nuestros que no podían salir a trabajar o que vieron tremendamente afectadas sus ingresos debido a la crisis económica que desencadenó el COVID y no tenían ni para comer. El otro día en reunión de presbiterio, el licenciado César Arriaga, que es el secretario general de nuestra Cáritas Arequipa, nos presentó un informe de lo que se había hecho 2020, 2021, 2022. Lo hizo también en la asamblea pastoral que tuvimos hace unos meses, y ahí nos explicaba, ¿no?, que solamente a través de Cáritas Arequipa, solamente a través de nuestra Cáritas diocesana, habíamos dado alimentos a más de 200.000 personas en la época del COVID. En el tiempo más duro del COVID, simultáneamente, con la gracia de Dios y, como dijo el licenciado Arriaga, con el concurso de los párrocos y los equipos parroquiales, simultáneamente dimos de comer, no una vez, sino varias veces simultáneamente, a 100.000 personas, prácticamente el 10% de la población de Arequipa. Y esto, por no mencionar los balones de oxígeno y tantas otras cosas
que es lo que se hizo desde la Cáritas Diocesana, luego el comedor para los pobres que tenemos, que llevamos en el arzobispado desde hace ya 16, 17 años, pero que en la época del COVID el número de comensales se multiplicó, como se comprenderá, y ahí estuvieron los seminaristas, unos en Cáritas, otros en el comedor. Por supuesto, todos se contagiaron, pero gracias a Dios, como son jóvenes, pues todos lo superaron con poca dificultad o sin ninguna. Otros sacerdotes, en cambio, murieron. Algunos sacerdotes murieron, como sabemos, religiosos, religiosas también. Y esto que digo es, digamos, lo que se ha hecho a nivel Cáritas Diocesana, arzobispado. Pero ¿cuánto se ha hecho directamente desde las parroquias, desde las familias, ayudándose unos a otros en el barrio, familiares, amigos, etcétera? Pues ciertamente el Señor nos concedió la gracia de vivir unos años, más de un año, en ejercicio, ejerciendo la caridad de un modo intenso. Es el amor de Dios el que nos ha movido, y por eso tenemos que darle gracias a Él. Es Él el que mueve los corazones. Nosotros en Cáritas comenzamos esta campaña que se llamó Esperanza en la Emergencia, dimos los números de las cuentas y el secretario de Cáritas me pasaba día a día, ¿no?, los estados de las cuentas, etcétera. Y una cosa que me impactó muchísimo, ¿no?, y que no dejo hasta ahora de darle gracias a Dios, es que así como habían personas pues que daban 1000 soles, 300, 500, habían otras que iban sistemáticamente cada semana y ponían 20 soles, 30 soles, ¿no? Iban hasta el banco a hacer sus depósitos. Y yo pensaba, naturalmente, una persona que hace eso no es que sea un tacaño, es que es todo lo que tiene. Un tacaño no se da el trabajo de ir hasta un banco a hacer cola para depositar 20 soles. Esto lo hace una persona pobre que siente un amor por aquellos que necesitan de su pobreza. Y esto se ha dado así durante semanas, meses, más de un año. Y es el amor que movía a estas personas. Seguramente cada uno podría dar también su experiencia, su testimonio de cómo Dios lo ha movido en el tiempo de la pandemia, cómo no nos hemos quedado encerrados en nosotros mismos, en nuestros intereses, cuidándonos cada uno a sí mismo y olvidándose de los demás. Seguramente todos tendríamos experiencias y testimonios que compartir. Lo que pone de manifiesto ciertamente el amor de Dios que está en la iglesia, el amor de Dios que está en la iglesia. Pero les decía, entonces, justamente esto, digamos así, es como un renovado aliciente para relanzar nuestra pastoral sociocaritativa. Esta dimensión tan importante en la misión de la Iglesia. Y ese es el sentido de que en su momento propusimos, y fue, repito, aprobado por todos, de dedicar un año, que al final, el año de la caridad, que hemos querido que sea el 2020 y lo fue, pero no pudimos reunirnos 2020, 2021 para preparar este relanzamiento. 2022, cuando ya la pandemia comenzó a bajar y a desaparecer, entonces tuvimos otros encuentros, muchos de ustedes han venido, pero ahí optamos porque sean unos encuentros más bien como de recapitulación de otras cosas que hemos venido viendo los años pasados y dejar este año 2023 para que podamos vivir el año de la caridad en 2 etapas y una conclusión. Las 2 primeras etapas formativas, que es lo que estamos comenzando con este encuentro.
tendremos, Dios mediante, 2 encuentros, ahora en mayo y en junio, 2 encuentros sobre la dimensión específica, digamos así, de la caridad. Luego, julio, agosto, septiembre y octubre, o hasta septiembre, según cómo vayan las cosas, nos dedicaremos a un aspecto muy importante en la vida de la Iglesia y del cristiano, que se llama la doctrina social de la Iglesia. Un campo donde hay mucho desconocimiento y que es muy importante siempre y de manera especial en esta época en que nos toca vivir en nuestro Perú y prácticamente también en todo el mundo. Un campo en el cual el Papa Francisco ya emitió 2 documentos muy importantes, que los veremos en su momento. Laudato Si y Fratelli Tutti. 2 documentos muy importantes del Papa Francisco que se unen a una serie de documentos desde el Papa León XIII hasta nuestros días. Y que verán cómo el estudiarlos nos va a ayudar mucho en nuestra vida cotidiana, y también en esa participación que como ciudadanos cristianos, católicos, estamos llamados a tener en la vida de nuestros barrios, nuestros distritos, nuestra familia, nuestra región, nuestro país. Una de las, digamos así, deficiencias que hay en la formación de no pocos cristianos es justamente el desconocimiento de la real dimensión de la Iglesia en el diseño de Dios como parte de la humanidad, como parte de la comunidad civil. Muchas veces se nos acusa, digamos así, a los cristianos y de manera especial a nosotros los católicos, de ser muy intimistas, y de no preocuparnos por la vida de la sociedad. Vemos muy pocos católicos, por ejemplo, involucrados desde su fe, me refiero, en la vida pública, en la política. Casi no se ven. La mayoría de los políticos seguramente están bautizados, ¿no? Pero ya vemos lo que hacen, ¿no? Es decir, participan, pero no desde su fe, participan movidos, digamos así, por otros intereses, no siempre intereses, digamos, perversos, no digo eso, pero no desde una participación como parte de su identidad católica cristiana, como parte de su misión en este mundo. Lo hacen desde otra perspectiva. A eso llegaremos en su momento. Entonces les decía que con muchos ansias he esperado este momento en que podamos comenzar un proceso que nos tomará este año. Tendremos, ahora digamos, yo voy a hacer esta introducción en este encuentro, ¿no? Pero luego tendremos otros invitados, tenemos ya comprometidos también invitados del extranjero que vendrán a ayudarnos de otras partes del Perú, etcétera, para que vayamos redescubriendo, esto es lo que yo quisiera, vayamos redescubriendo lo que es la dimensión de la caridad en la misión de la Iglesia. Y le decía, para el final, ya octubre, noviembre, ya dedicarnos a coordinar, dar las pautas para un relanzamiento y en algunos casos para una organización de la pastoral sociocaritativa que tiene una serie de aspectos. Pastoral hacia los migrantes, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no?, pastoral de la salud,
o pastoral hacia los enfermos, en fin, ya lo veremos esto en su momento. Pero para llegar ahí, primero tenemos que tener claras las cosas. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿En qué consiste? Esto es lo que vamos a ir viendo en estos primeros encuentros. El de hoy día y mañana, ¿no?, como han visto todos, se llama Evangelización y Caridad, ¿no? ¿Qué más se llama? Nuevas perspectivas. Eso, nuevas perspectivas para la iglesia en Arequipa. ¿Y por qué pongo nuevas perspectivas? Porque como ya les decía, no es que en Arequipa no se viva la caridad, sí se vive y ha quedado de manifiesto por el COVID. Claro que se vive la caridad, ya se hacen muchas cosas, no solamente desde Cáritas Diocesana, el Arzobispado, también en las parroquias, congregaciones religiosas, ustedes mismos en su vida cotidiana, o sea, muchas cosas se hacen. Lo que vamos a hacer ahora es justamente explorar estas nuevas perspectivas. Ya el Papa San Juan Pablo II nos convocó mucho tiempo atrás a una nueva evangelización. Y el Papa Juan Pablo II decía, el contenido es el mismo, lo que tenemos que renovar es el método, nueva en sus métodos, nueva en su ardor, en el celo, el impulso, y nueva en sus formas de expresión. Y es eso lo que yo confío humildemente, que el Espíritu Santo nos va a ir iluminando. Yo se los digo con toda transparencia, no es que tengo ya aquí en uno de estos bolsillos la fórmula que les voy a presentar en noviembre, octubre, noviembre, diciembre. No, no la tengo. Quisiera que comencemos juntos este proceso y que de la mano de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia, de la mano de la Iglesia, el Espíritu Santo nos vaya llevando y nos vaya iluminando cuáles son esas nuevas perspectivas. Ciertamente, ya por mi formación, naturalmente, y por mi ministerio, ya tengo una, digamos así, como una visión que no es mía, es la visión de la Iglesia, las pautas que nos han dado los grandes pastores, nuestros papas, etcétera. Pero luego veremos el modo en que, cómo vamos a concretizar esto en nuestra arquidiócesis y, como les digo, esto será el fruto de un proceso, ¿no? Por eso les quiero dar la bienvenida a todos. Les dije yo a los párrocos cuando les di la invitación para estos encuentros y les dije, esta es la finalidad. Nuestra finalidad no es simplemente aprender cosas, que los laicos aprendan cosas para que sepan más cosas, no. La finalidad, y por eso le dije, por favor, vean bien quiénes van a venir, díganselo con claridad. La finalidad es que todo esto desemboque en unos equipos de pastoral, cada uno dentro de sus posibilidades, etcétera, etcétera, pero una renovación, repito, de nuestra pastoral, de la dimensión sociocaritativa de nuestra pastoral. Muy bien, entonces dicho esto, ¿no?, comenzamos este proceso. Y yo les pido a ustedes que recemos a lo largo de este año, porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Que recemos, porque no se trata de que hagamos lo que a nosotros nos parece, sino que Dios nos manifieste su voluntad, cuál es el diseño que Él tiene para nosotros como iglesia en Arequipa, que Él nos la manifieste, que nos dé el discernimiento para comprender su voluntad y al mismo tiempo que nos dé la fortaleza, la capacidad, el gozo y la alegría de seguirla, de seguir esa voluntad de Dios y relanzar de esa manera esta dimensión. Muy bien, dicho esto, entonces comenzamos. Y para poder comenzar, siempre es bueno ir a las raíces, es bueno ir a los orígenes, digamos así. Si nosotros nos remontamos a los orígenes de la Iglesia, nos vamos a encontrar con varios testimonios, ¿no?, de que la dimensión
sociocaritativa ha estado siempre presente desde los inicios de la Iglesia como parte de la misión, Jesucristo resucitado se aparece a los apóstoles y les dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y enséñenles a los demás a guardar todo lo que yo les he enseñado. Todo lo que yo les he enseñado. Sopla el Espíritu Santo y los apóstoles, la iglesia naciente, comienza su misión a partir del día de Pentecostés. Jesús le dice esto a los apóstoles y a través de ellos se lo dice a la iglesia de todos los tiempos: vayan y evangelicen, vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Y cuando dice todo lo que yo les he enseñado, no se refiere Jesús solamente a lo que les he enseñado con sus palabras, sino también con su propia vida, Esto es muy importante. Jesucristo no ha evangelizado solo con palabras, sino con su propia vida. De hecho, los evangelios dan testimonio de esto. Dice que la gente se quedaba admirada y decía: ¿quién es este que enseña con tanta autoridad? Y dice el evangelista, porque Jesús enseñaba no solo con sus palabras, sino con su vida, no como los fariseos, que decían una cosa y hacían otra. Hablaban de una cosa, pero en su vida vivían de otra manera, ¿no? Entonces, Jesús es el enviado de Dios Padre, ¿no es cierto? Él ha evangelizado con sus palabras y con sus acciones. Y así nos remontamos a los inicios de la vida pública de Jesús. Seguramente todos ustedes recordarán algo. ¿Cómo empieza Jesús su vida pública, no? Jesús ha vivido 30 años con sus padres en Nazaret, ¿no es así? En Nazaret, eso lo sabemos todos, ¿no? Probablemente ya hacia el final José haya muerto, no se sabe con exactitud, pero bueno, Jesús, llegando en torno a los 30 años, en esa intimidad de oración, de diálogo que tiene con su Padre, ya discierne que ha llegado el momento en que empiece su vida pública, que lo conducirá a dar la vida por nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Lo primero, fíjense ustedes, Jesús se va, ¿a dónde se va? Al Jordán, lo primero. Se va al Jordán. ¿Quién estaba en el Jordán? Juan. ¿Qué hacía Juan? ¿Qué bautizo hacía Juan? Un bautizo de conversión para el perdón de los pecados. Y Juan predicaba la conversión de los pecados. Y dicen los evangelios que la gente se conmovía al escuchar a Juan y hacían penitencia y se formaban largas filas de pecadores para recibir el bautismo de Juan. Y Jesús se pone en esa fila de los pecadores. Conocemos la historia, ¿no es así? Primera cosa, Jesús, cuando va a empezar su vida pública, se pone del lado de los pecadores. No se pone del lado de Juan. No se pone a este lado, se pone al lado de ustedes. Se pone, ¿me entiende? Se pone del lado de los pecadores. Fíjese, cosa tan interesante. Y así comienza, digamos así, la vida pública de Jesús entre pecadores y termina entre pecadores, crucificado entre dos ladrones. Fíjense ustedes. Dicen los rabinos al pueblo de Israel que la primera obra de misericordia de Dios ha sido crear al hombre, ¿no? La primera obra de misericordia de Dios ha sido crear al hombre. Ha sido misericordioso Dios en crearnos. Si no fuera por Él, no existiríamos. No existiríamos. Nunca hubiéramos salido de la nada. Su primera obra ha sido crear al hombre, varón y mujer. Crearnos a nosotros. Su primera obra de misericordia. Y crear todo lo que existe, crearlo para nosotros.
Esa ha sido la primera obra de misericordia de Dios. Y la segunda ha sido todavía más grande que la primera. ¿Cuál ha sido? Dar su vida por nosotros. Nosotros que no hemos sabido reconocer, rendirnos de amor ante su misericordia, y que hemos creído en el engaño de la serpiente de que Dios no nos ama y que por eso no nos deja comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no seamos como Él. Y nosotros, fíjense ustedes, que hemos creído en esto y hemos pecado, todos nosotros, todos hemos pecado, todos hemos caído en el engaño de la serpiente más de una vez en nuestra vida, y Dios no nos ha destruido, no nos ha vuelto a la nada, sino que Él se ha hecho hombre. Fíjense ustedes, Él se ha hecho hombre, y se ha hecho hombre para una finalidad concreta, para poder morir por nosotros, para poder desangrarse delante de nuestros ojos, para poder asfixiarse delante de nuestros ojos, para ser insultado por nosotros, para ser maltratado, burlado por nosotros, y para de esa manera hacernos presente de un modo tangible que Dios realmente nos ama, que Dios te ama a ti más de lo que tú te amas a ti mismo, que Dios nos ama más de lo que cada uno de nosotros se ama a sí mismo. Y esa prueba la tenemos aquí en la cruz, en Cristo crucificado. Misterio de amor insondable. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, que todo el que cree en este amor no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la segunda y más grande obra de misericordia de Dios. Se ha hecho hombre para que nosotros podamos verlo, se ha hecho visible. Felipe, el apóstol, le pide a Jesús, cuando Jesús ya se está despidiendo en la última cena, lo pone Juan, ese gran discurso de despedida, y Jesús ya anuncia su partida inminente, y Felipe le dice: Maestro, ya que te vas a ir, muéstranos al Padre. Porque los apóstoles habían visto a Jesús dialogar con su Padre, lo habían visto rezar y les había llamado la atención, ¿no? Y lo habían escuchado hablar de su Padre. Mi Padre y yo somos uno, todo lo que tiene el Padre es mío, todo lo que tengo me lo ha dado mi Padre, me voy donde mi Padre. Lo habían escuchado hablar a Jesús de su Padre, lo habían visto dialogar en oración con su Padre. Cuando se apartaba un poco de ellos, se subió a una colina, y los apóstoles han quedado impactados, a punto que en un momento le dice: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice: cuando quieran orar, levanten los ojos, levanten las manos al cielo y digan: Abba, papá, que era como Jesús llamaba a su Padre, Abba, papito, Abba en la lengua de Jesús, papá. Nosotros lo hemos traducido como Padre, ¿no? Pero lo que sale de los labios de Jesús es esta palabra: digan Abba, papito. Y entonces, claro, los apóstoles son testigos, ¿no?, de que Jesús tiene una relación con su Padre, que es Dios, ¿no? Y entonces Felipe, ya se va a Jesús y le dice esto: Maestro, enséñanos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde: Felipe, Felipe, tanto tiempo conmigo, 3 años viviendo juntos, y todavía no conoces al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesucristo es el rostro de Dios Padre. ¿Tú quieres saber cómo es ese Dios que ha creado todo lo que existe? ¿Quieres saber cómo siente, qué piensa,
cómo actúa ese Dios, cuál es su relación contigo, cuál quiere Él que sea su relación contigo, contempla a Jesucristo crucificado. Ahí está Dios. Ese es el Dios. No el Dios de los grandes castigos, no el Dios de las amenazas. No, ese no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo no es un Dios que está esperando que metas la pata para meterte una patada en el trasero y mandarte al infierno. Ese no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo no es uno que anda por ahí amenazando. No, ni siquiera es uno que te exige. No, nada que ver. El Dios de Jesucristo es un Dios que no pide, es un Dios que dona. No es un Dios que te pide la vida. Ese Papa Francisco lo explicó muy bien hace unos años. Una cosa muy interesante. Si el Papa Francisco decía, los ídolos siempre se han alimentado de los hombres. Los ídolos, ¿saben lo que son los ídolos? Son los diosesitos que se inventaban pues las culturas prejudías, precristianas, porque el hombre ha sido religioso prácticamente desde sus inicios. Entonces, toda cultura ha tenido una dimensión religiosa, todas las grandes culturas, y las pequeñas también, una dimensión, porque el hombre, con su sola razón, ha llegado a la conclusión de que todo esto que existe no puede haber llegado por sí solo. Alguien tiene que haber creado esto. La creación, el hombre a través de la creación ha llegado a la conclusión de que tiene que haber un ser superior que ha hecho esto. Eso está en todas las culturas. Y entonces los hombres se han hecho imágenes de esos seres superiores, politeístas, de esos seres superiores, de esos dioses que se han creado ellos, proyectando lo que ellos consideran que tenía que ser Dios, con D minúscula. Y esos dioses, en todas las culturas, se han alimentado siempre de sacrificios humanos, siempre. Si ustedes ven, por ejemplo, pensemos en Egipto. ¿Cuánto se ha descubierto en Egipto? Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo, ¿no es cierto?, en Perú, ¿no es cierto?, nuestros antepasados hacían sacrificios humanos. ¿Cómo se agradaba a los dioses? Ellos, ¿cómo creían que se agradaba a los dioses? Haciendo sacrificios humanos. Y sacrificaban doncellas, sacrificaban niños, por supuesto también animales, todo lo que quieras, pero también seres humanos, todas las culturas. Los aztecas, los mayas, todos. Y por eso decía el Papa Francisco, los ídolos siempre se han alimentado de los hombres. Siempre se han alimentado de los hombres. Es decir, para agradar a Dios, el hombre tenía que morir. Tenía que morir. El cristianismo, la única religión verdadera, el único Dios verdadero es totalmente distinto. No se alimenta de nosotros, Él se nos da como alimento. Él se nos da como alimento. No pide que nos sacrifiquemos unos a otros, eligiendo doncellas o niños para matarlos y que su sangre no sé qué vaina. No, Él elige a su Hijo, Él, mismo Dios, Él se hace hombre para que nosotros lo atravesemos con una lanza. Este es el Dios de Jesucristo, el único Dios verdadero. Fíjense ustedes, es Dios que es amor hasta el extremo de dar su vida por ti. Y es justamente en la medida en que nos vamos encontrando con este amor que requiere una enorme conversión por nuestra parte, porque es muy difícil creer en este amor. Es muy difícil, queridos hermanos, porque los hombres somos muy desconfiados. Por distintas razones, somos muy desconfiados. Y así como Adán y Eva desconfiaron de Dios y creyeron en la serpiente, también nosotros, en el corazón del hombre, es una consecuencia del pecado original, hay una raíz de incredulidad. No te puedes creer que Dios te ame tanto como para haber perdonado tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No te lo puedes creer, absolutamente no. No puede ser posible, nada que ver, nada que ver.
No te puedes creer que Dios sea capaz de transformar tu corazón. No, lo tienes que transformar tú. Y por eso fracasas. Por eso tanto fracaso. Porque eres tú el que te quieres santificar. Y te olvidas que tú no eres el dueño del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es otro, es Dios. Y que es el único capaz de santificarte. Que solamente Dios te puede rescatar de la esclavitud del pecado. Tú no puedes. Y por eso es que vemos tantos hermanos nuestros, o los sacerdotes lo sabemos muy bien, que tienen 1 año, 2 años, 5, 10, 15 con el mismo pecado. Envejecen con el mismo pecado. Siempre volviendo al mismo pecado. ¿Por qué? Porque en el fondo lo quieren superar con sus fuerzas. Sí, rezan, hacen sacrificios, pero sí, ellos, tú rezas, tú haces sacrificios, tú. O sea, yo lo tengo que lograr. Y muy pocos se rinden ante el amor de Dios. Muy pocos se rinden, muy pocos se humillan y terminan diciendo, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. Siempre creemos que podemos. Un esfuercito más, una empujadita más, siempre. Y tan pocas veces, o muchos nunca, se dan por vencidos y como un niño le dicen, papá, hazlo tú, papito. Cuando un niño no puede alcanzar una cosa, muchos de ustedes son papás y mamás, ¿no? Un niño ha descubierto que la mamá tiene las galletas allá arriba en la alacena, ¿no? O los chocolates, ¿no? Y entonces no llega, pues, ¿no? Trae el banquito, se trata de subir, pero ni siquiera por esa llega. Y entonces recurre a otro que le baje las galletas, que le alcance una galletita. Papá, ¿me puedes bajar? O un hermano más grande. Pues eso, cuando un niño no llega, ¿qué hace? Pide ayuda, pide a otro que se lo haga. Y esto es la gracia que tenemos nosotros los cristianos. Es una belleza, queridos hermanos y hermanas, descubrir esto. Es una belleza descubrir que Dios está de tu lado, que no está contra ti, que el cielo no es una meta a la cual se llega después de una carrera de obstáculos, que Dios te pone obstáculos para que tú los tengas que pasar para llegar al cielo. No es así. Al cielo, hermanos, no se llega después de una carrera de obstáculos. Al cielo se llega gratis, gratis. No hay que pagar un peaje, el peaje ya lo pagó Jesucristo. La entrada al cielo la ha pagado Jesucristo, el cielo está abierto para ti, el cielo está abierto para ti. Dice San Juan en su primera carta, dice esto, dice, hermanos, dice esto, sepan ustedes que el Señor ya les ha perdonado sus pecados, que ya todos sus pecados están perdonados en Cristo, todos, dice Juan en su primera carta. Jesucristo ha pagado por nuestros pecados. Significa que nosotros no tenemos nada que pagar. Oye, monseñor, mis pecados están pagados, sí. Pero usted sabe cuáles son mis pecados, no me importa. Sé cuáles son los míos y ya es suficiente. Tus pecados. Eso dice San Juan. Sepan ustedes que sus pecados están perdonados. ¿Y saben lo que sigue diciendo? Y les digo esto para que no pequen. Fíjense, les digo esto para que no pequen. ¿Cómo puede ser esto posible? Hombre, si me estás diciendo que mis pecados están perdonados, entonces, como dicen los españoles, ancha Castilla, me voy a pecar si ya están perdonados. Todo lo contrario. La realidad es esta, es que si tú te crees que tus pecados han sido perdonados en Cristo, tus pecados pasados, los presentes y los futuros, a ver si te la crees, porque el día que te lo crees, ya no pecarás. El pecado ya no tendrá poder sobre ti. Has sido liberado de la ley del pecado, dice San Pablo. El día que tú te creas este amor, el día que nos creamos este amor, en la medida en que nos vamos creyendo este amor, escúchenme bien, los pecados van cayendo solos. 10.000 a tu izquierda, 1.000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, dice el Salmo.
y a ti no te alcanzarán. Van cayendo solos, hermanos. El pecado no va perdiendo fuerza en nosotros en la medida en que vamos creyendo en este amor. Y esto es justamente lo que ha hecho Jesucristo. Les decía, lo primero, se pone en la fila de los pecadores. Una belleza. A ver si tú y yo nos hubiéramos puesto en esa fila. Se pone en la fila de los pecadores. Impresionante. Pero no solamente eso. Luego que se hace bautizar, como saben ustedes, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, ¿no? Y en el desierto, después de 40 días de oración, de ayuno, etcétera, etcétera, viene el demonio, ¿no? Y lo tienta, ¿no? ¿A qué lo tienta el demonio? A salirse de la voluntad de Dios, a no hacer la voluntad de su Padre, a realizar la misión de un modo distinto al que su Padre había dispuesto. Realizar la misión de un modo distinto al que su Padre había dispuesto. Jesús vence al demonio y de ahí vuelve a Galilea, de donde había salido para ir al Jordán, ¿no? Conocemos, ¿no? Estamos haciendo un recorrido, ¿eh? Entonces vuelve a Galilea y empieza a ir a algunos pueblos. En camino a Nazaret se detiene en Cafarnaúm, ¿no? Donde cura a la suegra de Pedro, ¿no? Las malas lenguas ya saben lo que dicen, ¿no? ¿Saben lo que dicen malas lenguas? Que por eso después Pedro se vengó y lo negó, ¿eh? Porque le había curado a la suegra. Pero esas son las malas lenguas, ¿eh? No hay constancia histórica del hecho, ¿eh? Bueno, muy bien. Nada más parece que están despiertos, ¿eh? Muy bien. Entonces, hace una serie de curaciones y de ahí se va a Nazaret. Jesús, ¿no? Se va a Nazaret y en Nazaret llega el día sábado, que es el día en que los judíos se juntan en la sinagoga, y Jesús, como buen judío, se va a la sinagoga de Nazaret, ¿no es cierto? Conocemos el episodio, ¿y qué pasa? Que le dan el rollo, porque en esa época no habían libros, habían rollos de pergamino, ¿no? Le dan la lectura que tocaba leer ese día, ¿no? Y entonces Jesús lee lo que tocaba leer ese día en la sinagoga, y era el profeta Isaías, ¿no es cierto? Que dice, el Espíritu del Señor, ¿lo conocen o no? Está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado. ¿Y me ha enviado para qué? ¿Qué dice Jesús? Me ha enviado para abrir los ojos a los ciegos. Me ha enviado para sacar de la cárcel a los cautivos. Me ha enviado para llevar una buena noticia a los pobres. Y para anunciar, abrir un año de gracia, un tiempo de gracia. Ya Jesús termina de leer, enrolla el pergamino, lo devuelve y que dice, esta palabra se cumple hoy, aquí. Él ya se presenta como el Mesías, una profecía de Isaías sobre el Mesías, y se presenta sobre el Mesías. ¿Qué es lo que ha dicho Jesús? El Señor me ha enviado para llevar una buena noticia a los pobres. Desde los inicios, Jesús deja claro que los primeros destinatarios de su vida, de su misión, somos los pobres. Somos los pobres. Y es solamente en la medida en que seamos conscientes de nuestra pobreza que nos vamos abriendo al Evangelio. Esa pobreza, que puede ser una pobreza material o una pobreza moral, es lo que nos hace los principales destinatarios del Evangelio. La pobreza moral, sí, pero la pobreza material también. Hay una predilección de Jesús hacia los pobres. Y de hecho lo veremos a lo largo de su vida. Jesús se conmueve ante el sufrimiento humano. Jesús se conmueve ante el sufrimiento humano. Jesús se detiene ante el sufrimiento humano. Cura a los enfermos. Libera a los endemoniados. Llora. Se conmueve ante la viuda que ha perdido un hijo. Llora ante Jerusalén, contemplando Jerusalén
Dios quiera que puedan ir todos. Les recomiendo ahorrar, aunque sea de solcito en solcito, para que el día que todos puedan ir a Tierra Santa, y que puedan estar en ese monte, frente a Jerusalén. Ahí se ve abajo Jerusalén, y Jesús mirando Jerusalén llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas, la que matas a los profetas. No has sabido reconocer tu hora, la hora en que Dios te ha visitado, la hora de tu visita. Jesús se conmueve por la pobreza del hombre, por esta pobreza radical. Y así, hasta dar su vida por nosotros, como les decía. Y después, resucitado, envía a los apóstoles. Y si vemos nosotros los Hechos de los Apóstoles, seguramente esto que estoy diciendo todos lo saben, pero quiero hacer una mala dilación, ¿no? El primer testimonio que nos da Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, es que la comunidad cristiana naciente, la iglesia naciente, la iglesia, ¿no?, dice que se juntaban todos los días para la oración, ¿no? Se juntaban para la oración, para escuchar la enseñanza de los apóstoles, la predicación. Rezaban, escuchaban la palabra, rezaban y ponían sus bienes en común. De modo tal que entre ellos no había pobres, porque los que tenían más daban, ¿no?, lo ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles distribuyeran entre los que tenían menos, los que pasaban necesidad. Este es el diseño de Dios para la iglesia. Una comunidad de hermanos que viven escuchando la palabra en medio de sus quehaceres, ¿no?, que se alimentan de la palabra, se alimentan de los sacramentos, y de esa manera son cristificados, son divinizados, van siendo partícipes de la naturaleza divina, y como un fruto de eso va brotando en su corazón las mismas actitudes, los mismos sentimientos de Jesús. Un amor por todos y de manera especial por los pobres, por los que más sufren y por los que menos tienen, pobres materiales y pobres morales. De hecho, este amor, esta sensibilidad hacia el pobre es el signo de la fe, el signo de la fe. Lo dice Santiago, ¿no es cierto? ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. La fe queda de manifiesto en las obras. La fe queda de manifiesto en las obras. La fe queda de manifiesto en el amor, que brota el amor hacia el otro, especialmente hacia el más pobre y el necesitado. ¿Y saben por qué? Fíjense, esto lo explicó muy bien San Juan Pablo II en su momento, y el Papa Francisco lo repite periódicamente. Porque en los pobres hay una presencia real de Cristo. Él mismo lo dice. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme, etcétera, etcétera. Conocemos todos, ¿no? El protocolo que le llama el Papa Francisco, ese es el protocolo en el que las preguntas del examen final, dice el Papa Francisco. Normalmente cuando uno estudia, ¿cuánto daría por tener las preguntas del examen, no? Algunos coimean para que se las pasen, ¿no? ¿No es cierto? El Papa Francisco dice, pues miren, ¿saben qué? Ya tienen las preguntas del examen final. Porque todos pasaremos por un examen, por un examen. Al final de nuestras vidas, todos seremos examinados, dice San Juan de la Cruz, en el amor. ¿Cuánto hemos amado? Y el Papa Francisco dice, ese es el protocolo del juicio final. Jesús te dirá esto. Tuve hambre y me diste de comer, así que si te jalan, problema tuyo, a mí no me eche la culpa. Guerra avisada no mata gente. Pues fíjense ustedes. Y entonces, dice Jesús, me dirán,
Pero Señor, ¿cuándo te hemos visto pobre? ¿Cuándo te hemos visto desnudo? ¿Cuándo te hemos visto? ¿Cuándo? ¿Te estás equivocando? ¿Será aquí, mi compadre? No, no. Lo que hiciste con uno de estos, mis pequeños, conmigo lo hiciste. Esta es una palabra de Dios. Lo que hiciste con uno de estos, lo hiciste conmigo. Porque yo estoy presente. Es una presencia real. Esto lo dijo ya Juan Pablo II y Francisco lo repite mucho. Presencia real de Jesucristo en los pobres. Hay una presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada, ¿sí o no? Sí, pues igual hay una presencia real de Jesucristo en los pobres. La única diferencia es que en la Eucaristía es una presencia real sacramental y en los pobres es una presencia real extrasacramental, pero por lo demás es igual. Presencia real de Jesucristo en los pobres. En esos pobres que tantas veces, queridos hermanos, no nos conmueven. Podemos pasar de largo a su lado, algunas veces hasta nos incomodan esos pobres. Muy bien, seguimos. La comunidad cristiana primitiva, justamente la iglesia naciente, este es el diseño de Dios. Esto es lo que nos presenta Lucas, el diseño de Dios sobre la iglesia. Y aquí hago un paréntesis. No se asusten, porque ya les he dicho una cosa antes. Uno no se puede hacer a sí mismo cristiano. No te asustes. No te asustes. Si escuchando lo que estamos hablando, ves que en tu corazón tú empiezas a ver y dices, pucha, y gana. Qué complicado va a ser este Monseñor Javier, ¿dónde nos quiere llevar? A que venda todos mis bienes, se lo dé a los pobres y me voy a vivir bajo el puente Grau. ¿Cómo voy a poder yo ayudar a los pobres y con la justa puedo con mi vida? Etcétera. No te asustes, les digo humildemente, no se asusten. Yo les voy a presentar este diseño. Lo que estoy haciendo es presentarles lo que Dios quiere hacer. Él lo va a hacer. Si tú aceptas, Él lo va a hacer. Y el primer beneficiado vas a ser tú. El primer beneficiado vas a ser tú. El primero. El primero, porque vas a experimentar la eternidad en este mundo. Es una obra que Dios va a hacer. Es la obra que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia en Arequipa. Dios quiere llevarnos a dar un paso adelante. Va a ser una cosa estupenda. Yo rezo mucho. Por eso empezó diciéndoles, he esperado mucho tener este encuentro con ustedes, que llegue este día en que podamos comenzar nuestra preparación en este año de la caridad. Son 3 años, hermanos, que vengo rezando. 3 años que vengo rezando. Porque tengo la certeza de que Dios nos quiere pasar y si nosotros humildemente lo dejamos, Dios lo va a hacer, nos va a pasar una dimensión muy, muy grande, enorme y bellísima de iglesia en Arequipa. Va a ser una cosa impresionante. Va a ser una cosa impresionante. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, Él lo va a hacer, no hay que asustarnos, vamos a escuchar nada más. Vamos a escuchar y fiarnos de Dios, que Él no nos va a hacer nada malo. Él no nos va a hacer nada malo. Fíjense, el Papa San Juan Pablo II, cuando empezó su pontificado, en las primeras palabras que dijo ahí en el balcón de no sé dónde, en San Pedro, ¿no? Hay un balconcito, no sé cómo se llama, ¿alguien sabe? Hay un balconcito, ¿no? Que es donde se presenta el Papa. Cuando recién elige a un Papa, siempre sale por el mismo balcón, ¿ya? Tiene un nombre, no me acuerdo. No, nada. Inventa, para Alberto tiene buen sentido del humor. Bueno, es una logia, tiene su nombre. Bueno, entonces, cuando el Papa Juan Pablo II hace esta palabra y termina diciendo esto, dice esto, yo los invito, dijo esto, ¿no? Abran las puertas de su corazón a Cristo, dijo así. Y dijo todavía, más todavía, abran de par en par las puertas de su corazón a Cristo, de par en par. No tengan miedo, porque Él no viene a quitarles nada
de lo que hace la vida bella, no viene a quitarles nada. Eso dijo Juan Pablo II. Años después, cuando Benedicto XVI empieza su pontificado, retoma estas palabras de Juan Pablo II y dice esto, dice: no tengan miedo de abrir su corazón a Cristo, porque no solamente no viene a quitarles nada, sino que viene a darnos aquello sin lo cual la vida no será jamás bella, jamás. Viene a darnos aquello sin lo cual jamás seremos felices. Y esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros a través de este año de la caridad, queridos hermanos. Y esto no es una utopía. Y esto humildemente se los digo humildemente como testigo. El año pasado estuve con el Papa Francisco en privado, los dos, un encuentro estupendo, había pasado algunos años sin verle, y hablamos de un montón de cosas, etcétera, etcétera, tal. Bueno, y entre unas cosas y otras, entonces le hablé también de algunos proyectos que llevamos aquí, programas en favor de los pobres, todo esto y tal, y le encantó. ¿Y cómo haces esto y cómo haces lo otro y tal? Bueno, una cosa muy bonita. Y le dije, ¿sabe qué, santidad? Le dije, le cuento una cosa. Yo de muchacho, ¿no? Como sacerdote, mis primeros años de sacerdote, primero como laico de sacerdote, yo dediqué mucho, o sea, me dedicaba exclusivamente a anunciar el Evangelio. Me dedicaba a anunciar el Evangelio, a predicar, luego como sacerdote celebrar la liturgia. Y le dije, pero poco a poco, en la medida en que más he ido conociendo a Jesucristo, el amor de Dios, más intimidad, brotó de mí, de dentro de mi corazón, hacer algo por los pobres. Y ahí comencé un proyecto que luego creció muchísimo en la diócesis donde yo estuve antes, etcétera, etcétera. Y le dije esto, nadie me lo mandó, no lo hice por cumplir ninguna ley, brotó de mi corazón. Un día, al ver una zona de gente pobre en mi diócesis, brotó de mi corazón el hacer algo por ellos. Y el Papa me dijo, esto es. O sea, este amor hacia los pobres, queridos hermanos y hermanas, es una consecuencia, un fruto de encontrarnos con el amor de Dios. Un amor de Dios que nos llena tanto, que desde dentro, solito, es un fruto. Los árboles, ¿han visto algún árbol dar fruto? ¿Lo han visto o no? ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí, muy bien. ¿Cómo da fruto el árbol? Lo da. ¿Alguna vez han visto un árbol diciendo, ¡ay, a ver si doy fruto! ¡Ay, que ya llegó la primavera! ¡Ay! No. Simplemente lo da, ¿no es cierto? Lo da, porque tiene una savia, no sé cómo se llama, ¿me entienden? ¿No? Él lo da, es gratis. Es lo mismo, queridos hermanos y hermanas. Las obras del cristiano son gratis. No nos tenemos que forzar. No, brotan de nuestro corazón, brotan gratuitamente. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esto, queridos hermanos, es tocar el cielo, es estar con Jesucristo, encarnado. Es una cosa impresionante. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces les decía, Hechos de los Apóstoles, vivían de esta manera, ponían todo en común, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pronto surge una discusión. ¿Quién se acuerda cuál fue la primera discusión que surgió? ¿Alguien se acuerda? Vinieron unos que eran prosélitos, o sea, no eran judíos de nacimiento, sino descendientes, digamos así, de los griegos, ¿no? De la diáspora, que se habían hecho cristianos, ¿no? Y vinieron a quejarse, donde Pedro, donde los apóstoles, ¿no? De que a sus viudas y a sus pobres no los atendían, sino que atendían más a las viudas y a los pobres de los judíos, ¿no es cierto? Judíos que se habían hecho cristianos, ¿no? Eso fue el primer, digamos así, altercado, dificultad, crisis que se presenta en la comunidad, en la iglesia naciente, ¿no?
atienden más, o sea, a la hora de repartir, ¿no? Les dan más a las viudas del pueblo de Israel, digamos así, ¿no? Que a las que vienen de las diásporas. O sea, no cuidan a los pobres por igual. Eso fue la primera. Esto primero nos pone ya de manifiesto una cosa que era muy importante, una dimensión de la vida de la comunidad, atender a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Era parte de la vida cotidiana. La misma comunidad atendía. La misma comunidad ayudaba a los hermanos de comunidad más pobres. No preparaban un proyecto para mandarlo a una institución alemana que les den plata. No le tocaba la puerta a Cerro Verde. No. Era la misma comunidad, ¿me entienden? La misma comunidad, que desde su pobreza cada uno, según sus posibilidades, atendían, ayudaban a los más pobres. Primera cosa. Surge esta dificultad, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Pedro y los apóstoles? Dice, hombre, no es bueno que nosotros estemos metidos en este lío, pues, ¿no? Porque nosotros como apóstoles tenemos otra misión, ¿no? Tenemos otras prioridades. Esto es importante, pero nosotros no lo podemos hacer todo. Es lo mismo que hace Moisés. En un momento Moisés, yo no lo puedo, su suegro lo ayuda a Moisés, ¿no? Le dice, Moisés, tú no lo puedes hacer todo, tienes que delegar cosas, y por eso Moisés elige a los ancianos, ¿no? Que lo ayuden a administrar justicia. Pues lo mismo hacen los apóstoles, nosotros no podemos hacer todo, pues porque si no, no vamos a poder rezar, no vamos a poder predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eligen a 7 diáconos, ¿sí o no? ¿Ustedes se acuerdan los nombres de los diáconos? A ver, los seminaristas. 1, Esteban, Estéfano. 2, Prócoro. 3, Felipe. Así. Si ustedes ven, están los Hechos de los Apóstoles, vean los nombres de los 7 diáconos y ninguno tiene nombre judío. Los 7 tienen nombres griegos. ¿Qué significa esto? Que los apóstoles, muy bien, los griegos se están quejando, pues muy bien, que se encarguen ellos. Fíjense qué cosa tan bonita. Que se encarguen ellos de atender a todas las viudas, a las viudas de los judíos y a las viudas de los griegos. Y así zanjan. Muy bien. Pero luego de ahí seguimos, la iglesia sigue creciendo. Aparece un tal Saulo, voy a hablar de un tal Saulo, un desgraciado pobre, ¿no? Bueno, pero Dios elige a ese desgraciado, ¿no es cierto? Y camino a Damasco se le revela, ¿no es así? Digo desgraciado por no usar las palabras que usa él, de sobre sí mismo, porque es Pablo de sí mismo no dice he sido un desgraciado, dice soy un aborto, es peor, pero bueno, eso lo dice él, yo soy más caritativo con él, lo respeto, es un santo, ¿no? Bueno, fíjense ustedes esto, y aparece este Saulo, conocemos la historia, empieza a predicar, y un momento cuenta él mismo que fue donde Pedro, dice, o sea, donde las columnas, Pedro, Santiago y Juan, dice, fui para contarles lo que hacía, para contarles lo que predicaba y para contarles cómo estaba incorporando a la iglesia a los gentiles, a gente que no había formado parte de la fe judía, porque al principio todos los cristianos venían de la fe judía, ¿ok? Y fui, ¿conocen eso? Fíjense esto. ¿Y qué dice Pablo? Dice, así que fui, no vaya a ser que estuviera corriendo en vano, que lo que estuviera haciendo estuviera mal. Y dice, y al final les expliqué tal, y quedamos muy bien, que Pedro y ellos se encargarían de los judíos y que yo con mi equipo me encargaría de los gentiles. Y así quedamos, y dice Pablo, y nos dimos la mano, Pedro me dio la mano, pero me dijeron solamente una cosa. ¿Qué le dijeron? No te olvides de los pobres. Esas son las Escrituras. Fue lo único que le dijo Pedro. Dijo, muy bien, sigues con ese contenido de la predicación, sigue con esos destinatarios, sigue haciendo lo que estás haciendo. Solamente una cosa te pido, no te olvides de los pobres. Fíjense, para que nos demos cuenta cómo los pobres siempre han estado en primera prioridad, queridos hermanos y hermanas, primera prioridad. Y de hecho, cuando Jerusalén pasa por una crisis terrible, una gran carestía,
Pablo organizará una enorme colecta por todas las comunidades que él ha evangelizado, hace una colecta enorme para ayudar a los pobres de Jerusalén. Una colecta entre todas las comunidades para ayudar a los pobres de Jerusalén. También lo dice, están los testimonios en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, y de hecho en la carta a los Filipenses Pablo los alaba por su desprendimiento. Los filipenses eran muy desprendidos. Pues bien, queridos hermanos, si nos damos cuenta entonces, los pobres han estado siempre en la prioridad de Jesús y en la prioridad de la Iglesia desde sus inicios, desde sus orígenes. Y es justamente esta prioridad la que ha llevado que la Iglesia a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, que en la Iglesia vayan surgiendo iniciativas en favor de los pobres. En favor de los pobres. De hecho, a medida que la Iglesia se va extendiendo, se van creando lo que se llamaban las confraternidades, las confraternitas, que eran cristianos que se unían, ¿no? Entre ellos para rezar y para ayudar a la gente necesitada. Para ayudar a la gente necesitada. Unos ayudaban a un tipo de gente necesitada, otros a otro y otros a otro, pero siempre ha estado esta dimensión. Una dimensión, escúcheme bien, no institucionalizada. No, era iniciativa de laicos como ustedes, que se juntaban para hacer cosas. En los inicios, desde los inicios, los primeros siglos de la Iglesia. Luego ya poco a poco se irá institucionalizando. Luego ya surgirán congregaciones religiosas con esa específica finalidad. Es decir, por ejemplo, pensemos en San Juan de Dios, ¿no? Los hijos de San Juan de Dios, pensemos en San Camilo, etcétera, etcétera, pensemos en tantos otros, congregaciones, San Juan Bautista de la Salle, que se rodea primero de un grupo de profesores, luego poquito a poquito va creando la congregación, ¿pero para qué? Para educar a los pobres, a los niños pobres que en esa época no tenían acceso a las escuelas. Las escuelas estaban reservadas para los ricos. Se crean los primeros hospitales que crea la Iglesia durante siglos, hospitales, hospederías, no eran para los ricos, eran solamente para los pobres. La Iglesia no atendía a la gente pudiente porque ellos con sus ingresos podían irse a lugares privados, ¿no? La Iglesia atendía, fíjense ustedes, exclusivamente a los pobres. Luego, poco a poco, ya se va ampliando esto. ¿Por qué? Porque se va viendo, claro, estos son los pobres materiales, pero hay también otros pobres. Una persona que está enferma con una enfermedad de gravedad, el Estado nunca lo va a atender como la Iglesia. Nunca lo va a atender como la Iglesia, porque el Estado es aséptico. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros, claro, vamos a ver, hablando del Estado en frío, nosotros aquí en Perú todavía tenemos una gracia enorme, y en Arequipa, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de la población somos católicos y uno puede llegar a un hospital de salud o lo que sea, ¿no?, y encontrarse con enfermeras católicas, con médicos católicos que te tratan estupendamente como al mismo Jesucristo, ¿me entiendes, no? Sí, también te puedes encontrar con médicos que no son católicos y que marcan tarjeta y se van y no vuelven hasta marcar tarjeta de salida, mientras tanto están atendiendo en consultorios o en clínicas privadas, ¿saben eso, no? Es un escándalo enorme que ha salido. Pero esa gente no es católica, ¿no? O enfermeras que te dejan ahí tirada, venga a tocar el timbre, a gritar, señorita, me muero, y ni se entera, pues, ¿no? Está hablando con su comadre por teléfono, está hasta el gorro aquí, ¿no? Claro, pero bueno, eso son, digamos, excepciones. Pero, o sea, a eso me refiero, el Estado pues es aséptico. En cambio, la Iglesia tiene algo, ¿no es cierto? Y esto es lo que va extendiendo. Fíjense ustedes, cuando la Iglesia empieza a extender su atención hacia familias pudientes, no es para hacer plata, no es para esto. ¿Para qué es? Porque ven también en esas personas, estos enfermos sufrientes, en estos ancianos abandonados por su familia, ven también a un pobre, ven a Jesucristo pobre que necesita el amor, necesita el cariño, ¿me entienden, no? Necesita esto, hacerles presente a Dios, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ya, si lo dice San Juan, Dios es amor, Dios es amor.
ubi caritas, ibi Deus est. Donde está el amor, ahí está Dios. Y esto es, queridos hermanos, o sea, lo que mueve a la iglesia a salir de sí misma, lo que mueve a un cristiano a salir de sí mismo para donarse al otro en su tiempo, en sus bienes, en su paciencia, lo que nos mueve, ¿qué es? Es el amor de Dios. Primera cosa, es eso lo que nos mueve. No nos mueve la ley, no nos mueve el miedo al infierno, no. Es en la medida en que nos vamos encontrando con el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y esa experiencia profunda del amor de Dios que ha dado su vida por mí, que va brotando de mí el dar la vida por los demás. Va brotando de mí el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como Jesucristo me ha amado. Primera cosa, es de ahí, esta es la fuente, ¿no? Pero además, segundo, el otro aspecto. Entonces empiezo a ver, ¿no?, en estas personas, sean pobres materiales o pobres morales, sean pecadores o gente que tiene dinero pero está sufriendo, empiezo a ver a Jesucristo ahí. Y entonces me acerco a ellos, no con un afán de superioridad. El Papa Francisco lo dice muy bien. Jamás nos está permitido ver a alguien de arriba para abajo, si no es al momento de inclinarnos para levantarlo. Para levantarlo. Jamás nos está permitido ver a alguien de arriba para abajo. Pero es en esa medida en que nos inclinamos hacia las personas sufrientes, fíjense que se da un doble encuentro. Esto es lo grande de la dimensión caritativa de la Iglesia. Se da un doble encuentro. Yo me encuentro con Cristo realmente presente en el enfermo, en el que está pasando por situaciones de miseria, el que está atravesando soledad. Yo me encuentro con Cristo porque Él está ahí, pero Él se encuentra con Cristo a través mío, porque con mi amor, con mi ternura, con mi compasión, le hago presente a Cristo, porque es que Cristo está presente en mí. Si no, no pudiera yo inclinarme, dedicar mi tiempo, mis bienes a un hermano pobre y necesitado. Y esto es la grandeza, queridos hermanos y hermanas, de la dimensión caritativa de la Iglesia, que todos ganamos. Gana el que recibe y gana el que da. Los dos nos encontramos con Cristo presente en el otro. Y esto que estoy diciendo, estoy seguro que muchos de ustedes podrían levantarse aquí y dar el testimonio de esto que estoy diciendo, que tienen esa misma experiencia, el haberte encontrado con Jesucristo en un pobre, o el haberte encontrado con Jesucristo en alguien que se inclinó a ti en el momento en que tú lo necesitabas, porque estabas pasando enfermedad, necesidad económica, o estabas reventado en tus pecados, y te encontraste con alguien que se inclinó hacia ti para levantarte de tus pecados, y ahí te encontraste con Jesucristo, Es el doble encuentro, esa doble presencia de Jesucristo en su iglesia y esa presencia de Jesucristo en los pobres. Y a través de esta dimensión, entonces, queridos hermanos, se va realizando también estas palabras que ha dicho Jesús: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios se ha hecho hombre no para que vivas más o menos, no para que vivas ahí, ¿cómo va? Ahí, ¿les ha pasado esto alguna vez? Comadre, ¿cómo está? Ahí, más o menos, ¿no? ¿Cómo va? Más o menos. Es impresionante porque las encuestas, ¿no? Dice, ¿usted cree que el próximo año su vida estará mejor o peor? O igual, ¿no? Y todo el mundo dice, o peor o igual, ¿no? Los cristianos decimos, estará mejor, porque de aquí a un año me habré encontrado más veces con Jesucristo, habré comulgado más veces, habré rezado más y la vida divina habrá crecido más en mí. La economía, no sé cómo mirá, seguramente mirá cada vez peor, ¿no? Pero eso no es tan importante. Yo estoy seguro que dentro de un año, con la gracia de Dios, estaré mejor que hoy día, porque el amor de Dios es inagotable. Pero la pobre gente
no conoce estas cosas. Fíjense, el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y Él es el que nos quiere dar esa vida para que nosotros también podamos a nuestra vez dar esa vida, también dar nosotros esa vida a los demás. Dice el apóstol San Pablo, ustedes son elegidos de Dios, pueblo suyo, objeto de su amor, objeto de su amor. Los primeros depositarios, beneficiados con el amor de Dios somos nosotros, y por eso sigue diciendo, revístanse pues de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Les decía esto, ¿cuál es un termómetro de nuestra fe? El termómetro de nuestra fe es el celo por hacer presente a Dios, el celo por el Evangelio, por hacer presente el amor de Dios a tanta gente que no lo conoce o que lo está perdiendo de vista muchas veces a causa de sus sufrimientos, sean sufrimientos causados por sí mismos o por otros, o sufrimientos que les han llegado. Un delincuente, un pecador empedernido, pobrecillo, sufre a causa de sus propios pecados. Pero ese sufrimiento, Dios tampoco es impasible ante ese sufrimiento. Dios no se complace ver a un hombre ahogándose en el estiércol de sus pecados, aunque ese hombre sea un desgraciado. Dios no se complace. Dios siente ternura por sus hijos, siente ternura por estos hermanos nuestros que se han alejado de Él, que se han descarriado. Dios es un padre que ama realmente, profundamente a sus hijos. Y este es el amor que Dios tiene por nosotros, queridos hermanos y hermanas, y ese es el amor que nosotros como iglesia estamos llamados a ser presente en el mundo. Vamos terminando ya, nos quedan 5 minutitos y no se vayan todavía, entonces pues quiero concluir con esto. De esta manera, cuando Jesús va a partir al cielo y envía a los apóstoles, los envía a ser presente, a anunciar el Evangelio, los envía entonces no solamente a predicar con palabras, sino a hacer presente ese Evangelio, esas palabras con su propia vida, con su propia vida. Y esta es la misión de la iglesia. Quiero que terminemos con esto, evangelización y caridad. Miren, la misión dice la Lumen Gentium número 8, dice esto, dice que así como Dios, para el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, para realizar la misión que su papá le encomendó en este mundo, se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María para poder entrar al mundo y realizar su misión, se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María. Asimismo, dice, al momento de subir al cielo, se hizo de otro cuerpo para poder continuar su misión. Se hizo de otro cuerpo. ¿Cuál es ese otro cuerpo que Jesús se ha creado para poder continuar su misión? La iglesia. Ustedes, nosotros, sois el cuerpo de Cristo, dice San Pablo, dice San Pedro. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo que Cristo se ha creado para seguir su misión, de modo tal que la misión de la iglesia, o sea, nuestra misión, porque la iglesia no es solamente el obispo con sus padrecitos y unas cuantas monjitas que están por ahí, no, la iglesia somos todos. Y entonces nuestra misión es continuar la misión de Cristo. Es más, nuestra misión es que Cristo continúe su misión a través nuestro. Esa es la razón de ser de la iglesia. Esa es la razón para la que Dios nos ha traído a la iglesia. Uno que esté en la iglesia pensando solo en su salvacioncita personal, ese jamás se ha encontrado con Jesucristo. Y al final terminará yéndose al infierno, pobrecillo. El susto que se va a pegar. Porque llegará, y como solamente ha pensado en su salvacioncita personal, se habrá pasado el día rezando, rosarios, visitas al Santísimo, habrá vestido y desvestido santos, porque parecía hasta striptease ya, ¿me entiendes? Unas cosas rarísimas, todo lo que quieras,
pero cuidándose no pecar, no pecar, no pecar, no pecar, no pecar, al final no ha hecho nada. No se ha metido con nadie, no ha dejado que nadie se meta con él ni con ella, ha dejado a todos los pobres tirados, los enfermos por allá, solamente se ha preocupado en sí mismo. Eso se llama ser un egoísta, todo lo contrario a ser cristiano, todo lo contrario a ser cristiano. Jesucristo no ha fundado la iglesia para tu salvacioncita personal, no, eso, ya Jesucristo ha dado su vida por ti, Él te ha salvado. Jesucristo te ha traído a la iglesia para la salvación del mundo. Esa es la gente para la cual existimos nosotros. Tú y yo ya sabemos que Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Ellos son los que no saben. ¿Quiénes son ellos, queridos hermanos? Todos esos pobres que viven debajo de los puentes drogándose. Todos esos niños que viven sin creer en el amor porque sus padres los han abandonado, porque viven como perritos sin dueño. Esas mujeres, pobres mujeres, que se ven obligadas a prostituirse porque los han dejado cargadas de hijos y no tienen oficio, no saben cómo mantenerlos. Ellos son los que nos necesitan. Tanta gente hundida bajo el alcohol, bajo la droga, porque no soportan su vida, porque nunca se han encontrado con el amor. Ellos, nosotros existimos para ellos, para esa gente abandonada, para esa anciana que su hijo, el otro día el padre Josué visitó a una persona y me decía, Monseñor, impresionante, una señora que llamó al arzobispado, fíjense, para decir, quiero ayudar, pero tengo 96 años y no puedo salir de mi casa y quiero hacer una donación, ¿cómo hago? Entonces le digo a Josué, anda al padre Josué, que vive conmigo, que hacemos equipo, le digo, Josué, vete a ver a esta señora y llévale un regalito, no es importante lo que nos vaya a dar o no, su actitud, llévale el amor, etcétera. Bueno, y venía José, que fue con el seminarista, y me decía, Monseñor, impresionante, una mujer que se ha pasado toda su vida ayudando, y muchas cosas que les contaba, cómo hacía colectas ella entre sus amistades para ayudar al seminario San Jerónimo. Hoy día tiene 96 años, un solo hijo, y el hijo lo que quiere es echarla de la casa para quedarse con la casa. Impresionante. Una mujer que vive sola, ya no puede salir de su casa, 96 años, queridos hermanos y hermanas. Y me decía, padre Josué, me decía, la casa ya se imagina, Monseñor. Si el hijo, su madre no le interesa absolutamente nada, la casa naturalmente está en una situación desastrosa. Todo sucio, revuelto, desordenado, impresionante. Fíjense ustedes, una mujer sola, abandonada de todos, miembro de una comunidad parroquial, toda su vida ha ido a la parroquia, toda su vida ha ayudado a los seminaristas, ha ayudado a los pobres, ha hecho montones de cosas y ahora sola. Esto, queridos hermanos y hermanas, es lo que clama, fíjense. Y como esa señora, hay muchas. Y ya van a ver qué bonito es que la comunidad parroquial solita se vaya organizando, poquito a poquito. Y porque a lo mejor tú no tienes dinero para compartir, paciencia, a lo mejor pues no puedes, pero a lo mejor sí en la comunidad parroquial puedan haber hermanos que puedan, por ejemplo, poner en común, donar algo de su tiempo. Monseñor, yo estoy jubilado, estoy jubilada, dígame dónde vive esa señora para yo ir a verla, ¿no? Y no le voy a llevar plata porque no tengo, pero voy a estar un ratito con ella. Le voy a hacer presente el amor de Dios. Oye, no, voy a hablar con 3, 4 amigas, nos vamos a ir un día, o amigos, y vamos a limpiarle y ordenarle la casa. Que ella nos dirija dónde quiere que vaya cada cosa. Y de esa manera, les pongo una cosa así, porque ha pasado estos días, ¿no? Simplemente, queridos hermanos, para que vean todo el bien que se puede hacer, libremente, sin presiones de ningún tipo, en cosas muy sencillas. O sea, hay tanta gente, queridos hermanos y hermanas, que necesita que le hagamos presente el amor de Dios. Y haciéndoles presente el amor de Dios, nos encontramos también con Dios en estos hermanos. Por eso, fíjense, terminamos con estas palabras de Juan Pablo II, ya de hace bastantes años, en el año 1984 por ahí,
dijo esto, esto es la sabiduría. En esto consiste la sabiduría cristiana. Pablo habla de esta sabiduría. ¿Y qué dice el Papa? La sabiduría significa también amor, amor. En el amor tenemos el fruto más maduro de la sabiduría y al mismo tiempo su fuente más rica. Y esto es posible porque en Cristo crucificado, el hombre, Dios, nos hace partícipes de la sabiduría divina, de su sabiduría eterna. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos y hermanas, ir entrando, ¿no? Creo que más o menos esto ha quedado más o menos claro. La misión de la Iglesia, que la Iglesia la realiza en 3 dimensiones. Con esto vamos a terminar. La palabra, la predicación, la Iglesia predica el amor de Dios, lo que Dios ha hecho por el hombre en Cristo, lo predica con la palabra. Segundo, lo celebra con los sacramentos. Todos los sacramentos celebramos el misterio pascual de Cristo, el amor de Dios. Lo que predicamos con la palabra y celebramos en los sacramentos, lo vivimos en nuestra vida cotidiana, experimentando el amor de Dios y dando nosotros ese amor a los demás. Las 3 dimensiones de la misión de la Iglesia: palabra, liturgia y la diaconía de la caridad, el servicio del amor. Si en alguna parroquia, en algún movimiento, en algún grupo parroquial falta una de estas 3 dimensiones, entonces esa parroquia, ese movimiento no está cumpliendo con la misión que le corresponde, no está realizando la misión de la Iglesia porque le falta una de las 3. Una de las 3. Y ese es justamente lo que no queremos que pase en nuestras parroquias ni en nuestros movimientos, sino que al contrario, queremos que se avance por esos 3 carriles y de esa manera podamos hacer mejor presente el amor de Dios a todas las gentes, y haciéndolo presente también lo experimentemos nosotros y experimentemos cómo es verdad que Jesucristo ha resucitado, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, vence nuestros pecados, nos hace partícipe de su vida inmortal y viene con nosotros día a día en este mundo. Amén. Nos ponemos de pie. Muy bien, estupendo. ¿Contentos? Una cosa preciosa lo que va a hacer Dios. Damos gracias a Jesús. Yo solamente les cuento lo que hace el Señor, yo no les cuento nada más que eso. Muy bien, entonces vamos a terminar como siempre saludando e invocando a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la primera que se donó, cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la mamá de Jesús, ¿no? Le anuncia que va a ser la mamá de Jesús y le cuenta, le dice, mira, para que veas, tu prima Isabel, la anciana, ¿no? Estéril, ¿te acuerdas de tu prima? Pues ya está 6 meses embarazada, ¿no? Y en cuanto el ángel se va, ¿qué hace la Virgen María? Dice Lucas, se puso en pie y deprisa se fue a la región montañosa a ver a su prima Isabel. Fíjense, ¿qué hubieras hecho tú? A lo mejor, si hubiera sido otra, yo la Madre de Dios, anda, chévere. Que me hagan un trono, que me hagan un trono. Se hubiera quedado viéndose a sí misma, autorreferencial, narcisista. Yo soy la mamá de Jesús. Cuidado, yo soy catequista. Yo soy la señora fulana. Mucho cuidadito. No me junto con la chusma. La Virgen María no se queda contemplándose a sí misma como narcisista, pero tampoco se queda encerrada en la preocupación. Y ahora, ¿cómo se lo explico a José? Que estoy embarazada. A ver si José se va a creer el cuento del Espíritu Santo. No se queda tampoco enredada en el problema que se le presenta un problemón a la Virgen María. Porque todo el pueblo la iba a ver embarazada. Todo el pueblo iba a ver que esa barriguita crecía y ella no vivía con José. Problemas con José, problemas con el pueblo, problemas del embarazo. La Virgen María ni se queda mirándose a sí misma de un modo narcisista, ni se queda encerrada en sus problemas, a ver cómo soluciono mis problemas y que Isabel solucione los suyos. No, se pone en camino, deprisa, donde Isabel, porque para María, Isabel es más importante que ella.
Ese es el amor de Dios. Dios que te ha amado a ti más que a sí mismo. Te ha amado a ti hasta dar su vida para que tú puedas vivir, para que yo pueda vivir. Ese es el amor de Dios, ese es el amor cristiano, ese es el cielo, queridos hermanos, en la tierra. Esa es la obra que el Señor quiere hacer con nosotros, y le pedimos a María, mediadora de todas las gracias, que nos conceda acoger esta gracia que Dios nos quiere hacer como iglesia en Arequipa, que no dejemos pasar este tiempo favorable que el Señor nos está regalando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.